Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestras conferencias de Principio Divino. Me da gusto darles la bienvenida, los que hayan continuado, que hayan tenido la decisión de continuar en nuestras conferencias. Esto es algo que realmente les va a ayudar mucho en su vida diaria. Sobre todo, cada tema ha sido meticulosamente preparado para ustedes. Es un grato placer para mí darles la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Maxwell Quispe Condori, quien nos va a acompañar hoy en esta conferencia de Resurrección y Salvación. Primero vamos a tener el entendimiento tradicional de la resurrección. Tenemos en Mateo 27, 52, 53 y en 1 Tesalonicenses 4, 16 que nos da a entender, si pueden leer conmigo, Mateo 27, 52, 53. Y abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si leemos juntos otra vez 1 Tesalonicenses 4:16, participemos los dos, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que quiere decir este tema? Nos da a entender que los muertos van a volver a la vida. Quiere decir que las personas que han muerto hace 5,000, 2,000, 3,000 años van a volver su cuerpo a recomponerse y van a salir otra vez. Si nosotros lo hablamos en términos científicos, esto llega a ser muy poco probable, ya que por la teoría de la materia todo esto se vería casi imposible. Muchas personas pueden decir, pero Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer. Ciertamente Dios es todopoderoso, Dios puede hacerlo todo, mas Dios no rompe sus normas y sus leyes para cumplir el capricho de nosotros. Dios trabaja en base a leyes y principios. Dios siempre va a trabajar de esa manera con nosotros y con cualquiera, ya que no tiene excepción. Ahora analicemos estos dos conceptos. ¿Qué significa en realidad entonces muerte? ¿Qué es resurrección? Vamos a analizar primero la muerte desde el punto teológico de la Biblia cristiana. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es una historia cuando uno de sus discípulos de Jesús le pide a su maestro, le dice, maestro, déjame enterrar a mi familiar. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Quiere decir que nunca hubo vida en la tierra. De cierta manera, tiene razón. Vamos a analizar. La primera muerte nos habla de la muerte en espíritu. ¿Qué es la muerte en espíritu? ¿Qué es una persona que está muerta por dentro? O un término que tal vez hemos escuchado de manera más familiar, que sería estamos quebrados, estamos rotos por dentro. Lo que quiere decir que que no sentimos ganas de vivir, que no queremos vivir, que vivimos solamente tal vez por miedo a la muerte, por lo que existe después, porque desconocemos cuál es nuestro origen, desconocemos cuál es nuestro futuro. Por lo tanto, no encontramos valor a la vida. Esa es la muerte espiritual, algo que se refiere mucho más a lo interno. Y luego tenemos también la muerte y la vida del cuerpo físico, que significa que todo, así como cuando nosotros vamos al mercado, cuando usted va a comprar un atún, cuando compra un pan, cuando compra un pescado, cualquier cosa que usted compre, tiene una fecha de fabricación, una fecha de producción, y naturalmente tiene una fecha de caducidad. Lo que quiere decir que en un momento se va a descomponer. Ni siquiera nosotros estamos lejos de esta ley, ya que toda ley que crea Dios es universal. Por lo tanto, nosotros, al igual ser seres compuestos de materia y energía, como lo es nuestros padres, nosotros estamos yendo también hacia ese camino. Cada cumpleaños que celebramos es un día menos, en realidad, un día menos en esta tierra, pero un día más de aprendizaje para llegar al otro mundo. Lo que quiere decir que la muerte física es un proceso natural que todo hombre pasa. Ahora veamos el siguiente gráfico. Cuando nosotros tenemos la historia de la Biblia, tenemos que al inicio teníamos a Dios. Dios había convivido con Adán y con Eva. Hablaba de manera directa. Dios, cuando hablaba con Adán y Eva, Él lo hacía con un amor y siempre los cuidaba. Podemos ver esto cuando le menciona a Adán y Eva dos veces, una antes de que la creación de Eva, que le dice a Adán que no comiera del fruto, y otra
cuando Eva mantiene una conversación con Lucifer, con el arcángel en aquel momento, la serpiente, y le dice que Dios les había prohibido. Lo que nos da a entender que Dios había mencionado más de una vez. Ni un momento nos menciona la conversación entre Dios y Eva. Solamente nos menciona que Eva había conversado con Dios, que Dios les había dicho. Por lo tanto, Dios había estado educando a estos primeros hombres. Pero estos primeros hombres eligieron el camino de ir al infierno, que también, como todos nosotros, tenemos muchas dificultades. Como lo dijo Pablo en un momento, todos nosotros sabemos qué está correcto, qué está incorrecto, pero mismo aún así estamos yendo hacia lo incorrecto. Esto es porque estos primeros ancestros, estos primeros padres que nos dejaron estos pecados, fueron los padres del pecado original, del pecado hereditario, del pecado colectivo, del pecado individual. No solamente nos dejaron eso, sino también 4 naturalezas caídas. Por lo tanto, estamos amarrados en cuerpo y en espíritu al pecado, como lo menciona Pablo mismo. Entonces, este es el camino de la humanidad que ha recorrido, un camino lejano de Dios, un camino donde al estar tan lejos de Dios, ellos sintieron frío, ellos sintieron que nadie los consolaba, ellos sintieron que eran huérfanos. Por eso, si nosotros analizamos todas las teorías que tenemos para la creación del hombre, cualquier teoría que nosotros podamos escuchar, en cada una de ellas tiene un punto en común. Tratamos de buscar algún ser que sea como nosotros. Tratamos de buscar a alguien que quiera comunicarse con nosotros. Las películas de ciencia ficción, las teorías, cualquier teoría del libro de los muertos, teorías conspiranoicas, como se la conoce, buscamos siempre a alguien que pueda comunicarse con nosotros. Hemos enviado mensajes al espacio para decir que existimos, para contactar con alguien que dé la respuesta y que nos diga no estás solo, o que yo soy tu creador, o que yo soy tu hermano. Buscamos esta respuesta en el universo, la hemos buscado en la historia, por eso tenemos la geología, tenemos el estudio de la ciencia, arqueología, tenemos diferentes ciencias para encontrar una sola cosa, nuestro origen. Porque en un determinado momento nos alejamos de Dios, y Dios, que son en realidad nuestros padres celestiales, padre y madre, como nosotros lo hemos venido estudiando hasta ahora en las conferencias, es como el sol. Cuando nosotros estamos en casa nos sentimos realmente muy, muy amados por nuestro papá, por nuestra mamá. Tenemos una mamá que nos recibe con amor. Después de años, cuando regresamos a la casa, la mamá nos abraza. Ese momento es cuando nosotros realmente sentimos el amor. Pero como humanidad aún no hemos podido sentir ese amor paternal universal. Por eso, esta es una cara de la moneda, donde la humanidad se alejó a tal punto que no llegó a sentir el amor de Dios porque estaba muerto espiritualmente, no lo podía escuchar, no lo podía ver, ni lo podía sentir. Y vemos en la otra cara de la moneda, que es nuestros padres celestiales, como un padre mismo fue a buscar a sus hijos al infierno. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestros padres fueron a buscar, que Dios nos fue a buscar al infierno? Voy a estar utilizando el término de Dios porque aún todavía para la humanidad es muy raro decirle a Dios padres celestiales. Hemos creado una barrera tan grande que Dios creó a la humanidad solamente por capricho o solamente para mostrar su poder, que mencionarle padre, que decirle padre a alguien tan pecador como nos dijeron a nosotros, es imposible. Pero en realidad, Dios son nuestros padres celestiales. Para términos de mayor entendimiento, vamos a utilizar Dios. Dios en la Biblia nos menciona que cuando Adán y Eva habían cometido el pecado comiendo del fruto, o sea, teniendo relaciones sexuales de manera ilícita, en un tiempo que no era adecuado, Dios buscó a Adán y Eva. Y eso nosotros lo tenemos en la historia de Génesis 3 hasta el 18, donde se dice que Dios descendió al jardín y buscó. Y esto es algo muy interesante. Hay algunas Biblias que dicen que busquen en el jardín, otras Biblias que por la traducción dicen que descendió. Si nosotros nos enfocamos en esta palabra descendió, ¿por qué Dios tiene que descender si Dios estaba viviendo en el jardín del Edén con ellos? Nos da a entender que el hombre cuando cometió el pecado fue directamente al infierno. Por lo tanto, descendió o buscó
era porque el corazón del hombre estaba en proceso de muerte espiritual. No estaba en proceso de muerte física, como muchas personas creen, que por causa de la caída nuestros años son limitados en la tierra, sino por causa de la muerte causada por la caída. Ellos estaban cada vez más alejándose y no escuchando el corazón de Dios. Por eso Dios fue inmediatamente. Dios no esperó 15 años ni los castigó por haber cometido una caída en realidad, sino Dios mismo fue en ese momento para salvarlos. Como vamos a ver qué se necesita para la salvación. Vamos a ver más adelante eso, pero ¿por qué fue Dios a buscarnos? Porque es el amor de un Padre mismo. Y consecuencia de que nosotros hayamos tenido esta vivencia en el infierno son 6,000 años de historia bíblica, pero miles de años de guerras, de matanzas entre nosotros. Ahora tenemos internet, tenemos una cultura por la cual usted también está viendo esta videoconferencia. Tenemos muchas cosas que nos dan comunidad. Tal vez muchas personas ahora mencionan, ahora los tiempos cada vez están peor, ahora los jóvenes se comportan de una manera más terrible que nuestra generación. Pero la verdad, si es que nosotros revisamos la historia, tenemos una historia copada de sangre, una historia copada de asesinatos, una historia copada de lujuria. Si nosotros revisamos nuestra propia vida, también tenemos una historia de pensamientos negativos, tenemos una familia que cometió pecados, nosotros mismos. Por lo tanto, la historia de la humanidad está copada de eso. Solo que ahora con la ayuda de la tecnología es más rápido poder saber lo que está ocurriendo en un lugar de nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, nuestra historia no solamente ha sido un camino de muerte espiritual, sino nos ha llevado a que nosotros mismos quitemos la vida a otras personas. Por lo tanto, hemos estado viviendo en este mundo de muerte. Un mundo de muerte porque es un mundo de amor falso, vida falsa y linaje falso. ¿No es acaso, queridos participantes, que tenemos personas que no confían en su propia pareja? ¿No es acaso que tenemos ahora las estadísticas de mayor infidelidad tanto en hombres y mujeres en las relaciones? ¿No es acaso que tenemos jóvenes ahora que no quieren tener esposo y esposa por el mismo riesgo que contrae el matrimonio? Matrimonios de 3, 4 meses. Es muy raro ver generaciones que puedan tener matrimonios de 10, 15 años. Ahora se ha vuelto algo fuera de lo común. Tenemos un patrón general. Tenemos lo que está aconteciendo ahora es lo mismo que aconteció en el inicio de nuestra historia. Un desentendimiento, tratar de buscar el libertinaje y decir que es libertad. Pero la verdad es que los patrones de normas y leyes funcionan para todos por igual. El amor verdadero, linaje verdadero y vida verdadera. ¿Y cómo nosotros podemos resucitar hacia ese camino? Es solamente a través de un proceso de restauración. Algo dentro de nosotros fue quebrado, algo dentro de nosotros fue roto y fue la relación con Dios. Por eso nosotros tenemos el tema de la religión. Como nuestra relación con Dios fue rota, la religión ayuda a religar, a volver a unir nuestro camino. Por eso nosotros vamos a tener que las diferentes religiones de Asia Oriental, del hinduismo, del islam y del cristianismo han enfocado hacia el mismo punto y han llevado hacia la nueva generación, que los cristianos hacia un mundo unificado. Estamos yendo a lo mismo. Antes las religiones se peleaban por la tradición que ellos conllevaban, por la idea de libertad, por la idea del reino de los cielos que ellos tenían. Pero después de analizar, un 70% es lo muy parecido que nosotros tenemos en las diferentes religiones. Por lo tanto, lo que está apuntando toda la religión es hacia una unificación. Tenemos que el Islam, el hinduismo, el cristianismo y todas las religiones apuntan al mismo camino. No hacer daño a las personas que están a nuestro alrededor, sean hermanos o no, de sangre, y tener sobre todo un propósito de vida centralizado en Dios.
Por lo tanto, el cristianismo ahora tiene una misión, que es la realización de la unificación de todas las religiones. Por eso cuando nosotros lo analizamos, la tendencia común entre la religión y la ciencia también es la unificación. Tenemos que el ser humano, como hemos estudiado en el principio de la creación, está compuesto por mente y cuerpo, está compuesto por una parte espiritual y una parte física. La parte espiritual por la cual nosotros tenemos la religión es para poder sanar la parte del alma. Y la parte física por la cual nosotros tenemos la ciencia es para poder religar, para poder sanar y poder unir también lo que es nuestra relación con Dios, con que son nuestros padres, en la parte externa. Si Dios creó el universo, ¿no creen ustedes que también lo hizo a través de matemática y ciencia? Por supuesto. Por eso, para liberar estos dos puntos de ignorancia, para conocer a Dios, el amor de Dios, así como nosotros cuando abrazamos a nuestro papá y sentimos alegría, es lo mismo que cuando nosotros conocemos la parte espiritual de nosotros y podemos sentir el amor de Dios, como cuando nosotros estudiamos las leyes de Einstein, estudiamos las leyes de gravitación universal, estudiamos todas las leyes y la filosofía, nosotros podemos entender mucho más a Dios. Por lo tanto, la ignorancia es el camino hacia el desentendimiento y la muerte espiritual. Es lo que nos ha mantenido lejos de Dios. Por eso Dios ha ido impulsando tanto de manera externa e interna para que el hombre pueda conocer y finalmente pueda llegar a una unificación. Como hemos dicho, yo les pregunto, queridos participantes, ¿cuál habrá sido la religión de Abraham? ¿Cuál habrá sido la religión de Jesús? ¿Cuál era la religión de Adán? En realidad, ellos seguían la voluntad de Dios hasta cierto punto, como lo hizo Adán. Cada uno siguió la voluntad de Dios. No existía. La religión es lo que nosotros hicimos para poder mantener esa conexión con Dios. La religión nos ayuda a mantener ese estándar con Dios logrado por cada una de estas figuras centrales. Pero aún así hemos visto que en el mundo hemos tenido una historia de lucha y guerra. Así como nuestra mente ha estado con lucha con nuestro cuerpo, nuestro esposo y esposa han estado en lucha, familia con familia, tribu con tribu, nación con nación, raza con raza, mundo de democracia con mundo de comunismo, nos ha llevado a una primera, una segunda guerra mundial. ¿Y para qué? Para restaurar, para llevar a la unificación, para llegar hacia la verdad y llegar a tener un mundo original. Entonces, nosotros teníamos 3 grandes bendiciones, que quiere decir que Dios nos había dado 3 oportunidades de conocer su corazón. La primera bendición, la segunda y la tercera nos ayudan a tener un relacionamiento con Dios de manera individual, de manera familiar, así como nuestros padres tienen positividad y negatividad. Ellos también comparten su amor como padres celestiales. También nosotros, cuando tenemos nuestra esposa, podemos compartir solamente con esta persona ese amor, y después con los hijos y dominar la ciencia para dominar el universo, nos ayudaría a tener una vida cómoda. Lo que tenemos en cierta manera ahora, ¿no es cierto? Tenemos tecnología que nos podría ayudar a vivir de manera confortable. El problema es que dentro del egoísmo humano, la economía, la política, la sociedad no están guiadas hacia el mismo propósito. Por lo tanto, tenemos un porcentaje de pobreza en el mundo, un porcentaje de hambruna en el mundo, y nos enfocamos más en lo que hemos tenido hasta ahora, una distorsión de estas 3 grandes bendiciones. Y ahora es el momento, a través de estos últimos días que son con el Mesías, tenemos alegría y esperanza. Hemos visto que Dios ha ido restaurando la historia a través de diferentes personajes, tanto religiosos como bíblicos. Yo les pregunto, ¿cuál será la diferencia entre un hombre que ha resucitado? Hemos analizado, el mundo ha ido cambiando. Ciertamente cuando Jesús llegó, tenía un mundo completamente cerrado en sus leyes y conocimiento. Ahora tenemos una libertad que nos permite a todo el mundo acceder hacia el conocimiento. Pero cuando nosotros entendemos la resurrección que Dios está llevando, a un plan que Dios tiene a nivel mundial de resucitar a toda la humanidad, también debemos entender que así como existe un conjunto, existe una individualidad. ¿Cuál será entonces la resurrección? ¿Cómo yo sé que he resucitado? ¿Cómo yo sé
que puedo llamarme una persona resucitada? ¿Cómo puedo notar que una persona resucita? ¿Será que como en Dragon Ball, en los animes, en las películas, cambia mi cabello, me vuelvo más alto, me vuelvo más de color más claro, la persona de color oscuro? ¿Cuál será en realidad? ¿Habrá un cambio físico? ¿Qué creen ustedes? La verdad es que, como dice en Juan 5:24, en Colosenses 3:5-10, pasamos por un cambio, pero no es un cambio externo, es un cambio interno. Tenemos que pasar por 3 tipos de resurrección. La primera resurrección es de hijos de Dios, de hijos de Satanás, a hijos de Dios. La segunda resurrección que tenemos que pasar es de la naturaleza caída a la naturaleza original. La tercera resurrección que tenemos que pasar es de emociones incorrectas a emociones correctas. ¿Cómo lo traducimos? Tenemos que llevar a 3 etapas. ¿Qué quiere decir de pasar de hijos de Satanás a hijos de Dios? Nosotros tenemos que pasar por una revolución de conciencia. Estamos llevando ya la resurrección a nivel individual, algo que usted puede aplicarlo en su vida diaria. Pero cuando usted asiste a estas conferencias, usted está escuchando y usted dice, interesante, me gusta esta conferencia. Sí, yo quiero aprender más. Esa es una revolución de concepto, una revolución de conciencia, porque le gusta lo que escucha, le gusta el conocimiento que está recibiendo, le gusta a usted cómo suena. Pero siendo sinceros, vayamos a la realidad práctica. ¿Cuánto de lo que ha aprendido hasta ahora lo ha practicado? Si nosotros tenemos los estudios de la Universidad de Estados Unidos y diferentes estudios en la India, en el mundo, nos da a entender que el hombre entiende, como lo dijo Pablo, pero no lo practica. Es bonito entender. Por eso la primera resurrección es muy suave, es fácil, como lo dice la religión, es dulce en la boca, porque la entendemos. ¡Wow! ¡Qué bonito! El mundo correcto, el mundo perfecto, ¡qué bonito! Ahora vamos a la parte que realmente no le gusta a muchas personas, la práctica. Por eso la segunda revolución es ciertamente de la conciencia, pero a nivel personal. Ya comienzo a practicar. ¿Cómo comienzo a practicar? Yo sé las 4 naturalezas caídas, yo sé los 4 pecados que nosotros hemos heredado. En base al conocimiento que usted ha estado recibiendo hasta ahora y las guías que va a ir recibiendo durante esta serie de conferencias, usted puede decir, si yo sé que me gusta mentir, yo sé que me gusta decir chismes, y yo sé que está mal, lo entiendo y me arrepiento, digo, Dios, me arrepiento. Está bien. Pero ahora llevémoslo a la práctica. Dejemos de mentir, dejemos de ser personas que le gusta esparcir el chisme o hablar mal de las personas. Esa es una segunda revolución. Pero aún así no es suficiente. Esto nos lleva a entender de manera teórica. Pero muchas veces las personas, cuando tienen este tipo de vida, no sienten todavía que han resucitado, porque aún les falta la última etapa, que es la etapa de Shinjo, la etapa del corazón. Entonces, nosotros tenemos que pasar por estas 3 etapas. ¿Para qué? Para llegar a salir del infierno, entender que estamos viviendo en el infierno. Entonces, estas 3 etapas que nosotros hemos visto en la anterior diapositiva, nos ayuda solamente a entender que estamos en el infierno. La resurrección es entender cuál es la posición en la que usted vive. Si usted tiene un nivel espiritual muy alto, más allá de creer en Dios o no creer en Dios, eso es algo muy positivo. Pero solamente está entendiendo. Necesitamos ahora el siguiente paso. Necesitamos ir a un nivel de formación, espíritu de vida, hasta llegar a un espíritu divino. Y eso, mis queridos participantes, depende del nivel de la era. ¿Qué quiere decir con el nivel de la era? Depende de en qué punto está usted ubicado, en dónde usted se encuentra. Las personas en el tiempo de Noé no podían acceder a lo que hoy nosotros tenemos. Lo podemos ver en tecnología, lo podemos ver en conocimiento. Lo podemos ver con Moisés, con Jesús, y ahora, como se ha visto en el tiempo de la segunda llegada, que también ya pasó, nosotros podemos acceder al ideal de la creación. Entonces, usted puede llegar a experimentar el reino de los cielos de manera sustancial a través de estos 3 tipos de resurrección. Primero, la resurrección
de la conciencia a través del entendimiento, la segunda resurrección a través de la práctica y la última resurrección a través de encontrar el corazón de Dios. ¿No le gustaría tener una comunicación directa con Dios? ¿No le gustaría levantarse en la mañana y preguntarle de manera directa a Dios? Esto es posible, ya que esto lo vemos en la misma Biblia y nosotros podemos llegar a través de los padres verdaderos, a través de su propia enseñanza. Y vamos a ver que no solamente nosotros, hasta ahora hemos tenido un límite en la salvación individual, pero no solamente yo, no solamente mi esposa, no solamente mis hijos, sino toda mi familia debe ir al reino de los cielos. Todo el mundo debe ir al reino de los cielos. Hasta ahora nos han enseñado que solamente las personas que han sido seleccionadas van a ir, pero en realidad es que todos son los hijos de Dios. Y muchas personas dicen, sí, pero Dios no salvó a las personas del pasado, y vamos a ver que eso no es cierto. ¿Cómo? Cuando nosotros vemos que la resurrección de la persona espiritual acontece, también vamos a tener una serie de acontecimientos, una serie de eventos que van a ver que va a cambiar completamente su vida. Cuando nosotros vemos la historia de Moisés, Moisés nunca pudo entrar a Canaán. Dios le prohibió entrar a Canaán. Pero después Moisés sí entra a Canaán. Pero ustedes pueden decir, ¿pero cómo? A través de la resurrección, por retorno. Cuando nosotros vemos en la historia, vemos que Elías resucitó y retornó a través de Juan Bautista. Pero al mismo tiempo Jesús se encontró en el monte con Moisés y con Elías mismo. Por lo cual, la promesa que le había hecho Dios a Moisés, al pueblo de Israel, de entrar en Canaán, no solamente se basa en algo físico, como muchas personas lo pueden malentender, sino es al reino último, al reino del corazón, a la restauración del nivel espiritual. Todos, queridos participantes, vamos a morir. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de acá a 2 meses o en 10 años. La diferencia no está en cuándo vamos a morir. Toda persona en el mundo lo va a llegar a hacer. El punto es cómo podemos salvar a nuestra familia y a nuestros antepasados, a nuestros abuelos que están en el mundo espiritual y a los ancestros que lo tenemos. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque Dios primero necesita que el hombre físico trabaje con sus ancestros en el mundo espiritual. Lo que quiere decir que cuando usted está pasando por la revolución de conciencia, la revolución de acción y la revolución de corazón, lo que quiere decir pensamiento, acción y emoción, cuando usted está resucitando emoción, intelecto y voluntad, usted está llegando a ser próximo de Dios. ¿Pero eso quiere decir que solamente usted está resucitando? No, por supuesto que no. Está también llegando a resucitar sus ancestros. Entonces, cuando usted está yendo al camino del reino de los cielos, también está yendo sus ancestros. Por eso tenemos la influencia de las personas espirituales. Puedes convertirnos en una persona buena o puede convertirnos en una persona mala. Por lo tanto, ¿cómo acontece esto? Esto vamos a ver que pasa desde el nivel cristiano, musulmán, budista. Si nosotros somos personas cristianas, naturalmente, ¿quiénes van a influenciar en nosotros? Tenemos las apariciones de diferentes santos, tenemos sueños con nuestros abuelos, tenemos diferentes sueños. ¿Por qué? Porque las personas que son del mundo cristiano naturalmente van a influenciar en las personas cristianas. Las personas que son del mundo musulmán van a influenciar en el mundo musulmán. Si usted habla un idioma en este mundo, naturalmente cuando vaya al otro mundo también va a querer comunicarse con una persona de ese nivel. Pero naturalmente también de acuerdo al corazón. Aquí viene la otra cuestión. Cuando nosotros decimos, ¿por qué si yo soy bueno me pasa cosas malas? ¿Por qué si yo sigo el camino de la religión siempre me pasan cosas malas a mí? En cambio, las personas que hacen maldad, las personas que cometen pecado, las personas que son ruin, ellas tienen riqueza, tienen casa, tienen todo. En cambio, yo que sigo el camino de la rectitud, siempre me va mal. Vamos a responder a esta cuestión. Porque muchas personas en el camino a la resurrección, al encontrar estas dificultades, estas barreras en la vida, ellas mismas se desaniman y llegan a abandonar el camino.
Por lo tanto, tenemos dos formas de que nuestros ancestros pueden recuperar su posición. Ya que ellos no tienen cuerpo físico, utilizan nuestro cuerpo para pagar los pecados. Nosotros tenemos que entender que nuestros ancestros también tienen que pagar e indemnizar. Ellos también tienen que pasar por el mismo proceso que estaban pasando. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de influencia. En el primer caso, la influencia directa. ¿Qué quiere decir? Que Dios le da la oportunidad a nuestros ancestros de que nosotros podamos pagar sus pecados de ellos. Muchas veces las personas lo entienden como karma. ¿Qué es karma? Algo que pasó en nuestra vida pasada, pero en realidad no. Son lo que nuestros ancestros hicieron en su vida pasada y lo que hoy nosotros tenemos que pagar. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros, cualquier situación, por ejemplo, usted está teniendo una serie de acontecimientos que no se explican. De repente algo malo le pasó en su familia, de repente perdió algo que usted quería, de repente se quebró algo que usted realmente amaba, y usted, pero ¿por qué? Dios, ¿por qué me castigas a mí? En realidad Dios no es quien nos castiga, sino es algún pecado que nuestros ancestros cometieron, algo que nuestros antepasados hicieron, y como nosotros estamos lo más cercano a Dios, naturalmente, ¿quiénes van a elegir ellos? Van a elegir a personas más cercanas a Dios. Por eso, si usted analiza su vida, muchas veces cuando nosotros conversamos con las personas y le preguntamos, wow, realmente encontrar una persona como usted es muy valioso, y ellos decían, pero ¿por qué? Yo no siento que sea mi vida valiosa. Me han traicionado, me han engañado, y realmente no creo que la vida sea maravillosa. Pero si realmente entendiéramos que nuestros ancestros han cometido el pecado y nosotros lo estamos pagando, no sería tal vez algo tan de consolación, ¿cierto? Pero daría a entender por qué acontecen y pasan todas estas cosas en nuestra vida. No es que Dios nos quiera castigar, es que realmente de todas las personas de su familia, usted está hoy aquí porque sus ancestros, tanto buenos como los que cometieron pecado, confían en usted. Siempre van a dar, por ejemplo, analicemos los colegios, los problemas de los colegios. Un niño de primer grado de primaria con un joven de secundaria y con un joven que está en la universidad va a resolver los problemas de diferente manera. A los niños de colegio de primaria les daremos 1 más 1, 2 más 2. A los niños de colegio les daremos matemática o geometría. Y a los de universidad naturalmente les daremos matemática avanzada. ¿Por qué? ¿Porque el profesor odia a los de universidad? No, es porque el profesor sabe que los de universidad tienen el fundamento, tienen la base para poder resolver ese problema. Y lo mismo con ustedes. Dios y sus ancestros tienen la esperanza y la confianza de que a pesar que la vida sea tan difícil y que uno quiera regresar y no quiera saber más, porque hay momentos en que uno ya no quiere vivir más en este mundo, aunque llegue eso, tenga confianza en que Dios y los ancestros que usted tiene confían completamente en que usted puede con un corazón de gratitud sobrellevar y sobrepasar. Y una vez que rompe esa barrera, una vez que usted sobrepasa ese dolor, una vez que usted tiene un corazón agradecido con los ancestros y un corazón de arrepentimiento por lo que ellos hicieron a otras personas, este pecado es completamente pagado. Por lo tanto, ya no va a volver nadie más de su familia a pagarlo. Pero cuando nosotros no entendemos y simplemente nos quejamos, esto da como consecuencia que otra generación pueda pasar por lo mismo. Por eso tenemos que los problemas en la familia se repiten. Alcoholismo, drogas, divorcios, es un patrón muy común. Por eso hoy usted está siendo elegido para que sus ancestros puedan ser redimidos a través de usted. Y ahora tenemos otro tipo de caso. Cuando nuestros ancestros vivieron en este mundo, naturalmente muchos de ellos robaron, muchos de ellos violaron, muchos de ellos hicieron y cometieron atrocidades, así como muchos de nuestros ancestros cometieron buenas obras. Más allá de criticarlos por lo que ellos hicieron, veamos también nuestra vida. Nosotros también hemos cometido pecado. En la Biblia no menciona en ni una parte qué pecado es bueno y qué pecado es malo. Solamente menciona que todo es pecado y que todo tiene que ser pagado. ¿Okay? Por lo tanto, cuando nuestros ancestros hicieron daño en el mundo espiritual, la única diferencia con nosotros es
que ellos no tienen cuerpo físico. Pero si una persona muere con rencor, naturalmente mantiene el rencor. Imagine que su ancestro violó a otra persona, que su ancestro le quitó o le fue infiel a su esposa. ¿Cómo será la otra familia con la que cometió infidelidad? ¿El esposo o la esposa de la otra familia? ¿Será que habrá quedado feliz? ¿Será que no habrá muerto con ganas de vengarse, con ganas de matar? Por eso, para redimir ese pecado, también nosotros tenemos que pasar por una indemnización. Tenemos que pagar ese pecado antes de volver al reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que pagar? Para que Satanás no tenga ni una sola posibilidad de reclamarlo a usted, y sobre todo, si usted llega a ser victorioso, si sobre todo usted llega a tener ese corazón de gratitud hacia el cielo, ni nadie más de su descendencia va a poder pagar ese pecado porque usted ya lo está superando. Por eso también otras personas nos hacen daño, otras personas nos critican, nos hacen daño, nos roban. Pasa una serie de cosas que nosotros no entendemos muchas veces. Y es porque, primera, nos afecta de manera individual en nuestra vida, pensamientos, acciones. Quiero cometer, por ejemplo, infidelidad, problemas con la pornografía, problemas con la mentira, eso de manera individual. Y también cuando nosotros lo vamos superando, pasa el siguiente caso, que alguien de nuestra familia nos hace daño, alguien de nuestros compañeros, alguien de nuestros profesores, algo acontece. Nuestro esposo tal vez comete infidelidad, o nuestra esposa comete infidelidad, o nuestro amigo, o nuestra novia. ¿Por qué acontece todo eso? Porque alguien de nuestros ancestros hizo lo mismo. Por lo tanto, una persona que se ha ido al mundo espiritual reclamando venganza, también va a querer cobrarlo. Por eso nosotros estamos pagando eso en este mundo. Y ha habido muchos tipos de influencia, por eso nosotros tenemos muchas personas que dan profecías, sanciones, visiones, enfermedades mentales. Muchas personas, la mayoría de personas que van a los sanatorios es porque justamente han tenido estos problemas mentales de influencia del mundo espiritual, ya que la resurrección por retorno afecta y ha afectado a cada persona durante la historia que ha estado más cerca de Dios. Esta historia que nosotros tenemos en este mundo es una historia que se ha ido repitiendo una y otra vez hasta que por fin nosotros podamos lograr lo que Adán no hizo, llegar hacia Dios. Por eso vamos a necesitar un fundamento de fe y un fundamento de sustancia para poder culminar nuestra resurrección. Un fundamento de fe y sustancia que nos permita seguir una figura central, que nos permita tener una condición de creer en la palabra que Dios mismo está enviando. Por eso Jesús decía, si tanto vosotros creéis en lo que habla las Escrituras, si ustedes creen en las Escrituras, creerían en mí. Por eso Jesús mismo mencionó, ustedes ahora que son cristianos o personas que conocen la palabra de Dios a través de la Biblia, y ahora con la culminación y la complementación que es el principio divino, ustedes si realmente creen en lo que dice la Biblia, también tendrían y practicarían lo que dice. A través de un periodo de tiempo eso mostraría su fe. Pero lo que realmente también va a ayudar es lo que todo hombre ha fallado en la historia realmente. Nosotros creer en Dios podemos hacerlo de manera científica, de manera lógica, filosófica o religiosa. Creemos, sí, bueno, no tengo la certeza de que Dios existe, pero por lo menos sé que hay algo. Siempre tenemos este tipo de respuestas, o sí, yo creo en Dios. Pero el punto más difícil de creer es de manera sustancial. No vemos en el prójimo a Dios. Por lo tanto, para resucitar necesitamos al Mesías, que el Mesías venga. Entonces y ahora como nosotros hemos escuchado, nosotros tenemos a los Mesías en esta era. Tenemos, así como un hombre llevó hacia el pecado, así también un hombre y una mujer tienen que llevarnos hacia el reino de los cielos. Entonces yo me debo de convertir, cada uno de ustedes que está mirando la conferencia, debe de convertirse en un ser histórico. Porque si usted consigue realmente a través de los Mesías, a través de la palabra y a través de la práctica y del corazón, consigue toda esa historia de maldad que existió en su rama familiar, que existió en su linaje, lo consigue eliminar o lo consigue restaurar.
y resucitar con sus ancestros, entonces usted se volverá en la primera persona en la historia de 6.000 años bíblicos que está regresando hacia Dios. Por lo tanto, yo con los Mesías, en su segunda venida, cumplo la voluntad de Dios y puedo llegar a conocer al corazón de Dios completamente. Entonces, llegamos a 2 puntos de entendimiento para poder culminar. El primer punto, resurrección, es el entendimiento, la práctica y a través del sentimiento de entender y creer en el Mesías. Y la salvación es a través de la eliminación del pecado original que el Mesías nos da. Solamente el Mesías puede dar esta salvación. Si nosotros estudiamos otra vez las palabras de la Biblia, cuando Jesús menciona a Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Por qué volver a nacer? Porque tiene que cambiar de linaje. Y como nosotros sabemos, no lo podemos hacer solo los hombres. Tiene que ser en una madre. Por eso necesitamos padres verdaderos. Entonces, la resurrección comienza desde el momento que usted está escuchando estas palabras, desde el momento que usted está practicando estas palabras y desde el momento que usted comienza su corazón, a pesar de que no sintió por 6.000 años toda su historia, no sintió completamente, tal vez no conoce a Dios y tiene certeza de que Dios existe, o tal vez no tiene la completa certeza, pero comienza en su exploración dentro de sí mismo y la búsqueda del Dios que está dentro de usted. A través de eso comienza la resurrección, pero la salvación comienza solamente cuando el Mesías le quita el pecado original. Y eso es lo que es la bendición, que van a también tener una serie de conferencias para explicarles esto. Ese es el punto de partida para el retorno del jardín del Edén, a través de una fe absoluta, porque cuando el hombre cayó, perdió la fe en Dios, no creyó en Dios, una obediencia absoluta, porque cuando el hombre no obedeció las palabras de Dios, se fue al infierno, y cuando el hombre a través de un amor falso se fue al infierno, a través de un amor absoluto podamos retornar hacia Dios. ¿Quién nos va a mostrar el camino de fe, amor y obediencia absoluta? Solamente los Mesías. ¿Quiénes nos pueden dar la resurrección a través de la palabra? Es los Mesías. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso el que tiene en mí, el que cree en mí, también está creyendo en Dios y será vivo. Por eso nosotros al ir por este camino, nosotros realmente vamos a conseguir resucitar. Muchas gracias, esperamos que esta serie de conferencias les haya ayudado. Recuerden que no solamente están solos, sino que tienen unos padres celestiales que los aman mucho, tienen ancestros que han ido luchando, así como usted, con los problemas de la vida, así como usted, han tratado de manera indirecta y de manera directa de regresar a Dios, y ahora usted es la persona elegida para poder terminar esa historia de 6.000 años que nos ha llevado hacia este mundo. No es que tenemos un mundo malo, sino que tenemos un mundo donde las personas buenas no hacen nada por recuperarlo. Seamos hoy, pues, queridos participantes, la esperanza de la historia y la esperanza de la humanidad. Muchas gracias y esperamos que todo esto les haya gustado y gracias por acompañarme. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.